Hoy queremos hablar sobre bioética en investigación clínica, pero queremos ver un aspecto distinto, explorar un poco las raíces profundas de la conducta humana, las raíces profundas en la actividad cerebral y fuera de la cultura. Pero primero queremos aclarar algunas cosas muy importantes en bioética aplicada a la investigación clínica, que son las derivaciones de los juicios de Nuremberg acerca de las barbaridades que cometió el nazismo con los prisioneros, que dice dos cosas. Primero, que no es admisible la investigación en seres humanos si no se respeta, en primer lugar, no tienen primacía sobre los intereses de la ciencia y la sociedad, el bienestar de los seres humanos. Eso es lo primero y principal. Lo segundo que complementa eso también es que el progreso de la medicina se basa en la investigación, que esto incluye también la investigación en seres humanos. Y de eso podemos derivar que la investigación experimental en seres humanos es indispensable para el progreso de las ciencias de la salud humana, porque brinda la tecnología necesaria para la aplicación de las innovaciones. Pero además, hay un pero importantísimo, sin el marco bioético adecuado es inhumana e injustificable. Debemos distinguir, para empezar a buscar esas raíces que justifican esto, debemos distinguir entre lo que es y lo que debe ser. Son como el yin y el yang de nuestra vida y nuestra conducta. En primer lugar, lo que es estudiado por las ciencias fácticas. Fácticas viene de hechos, es decir, las ciencias de los hechos de la naturaleza y también la ciencia de los hechos de la cultura. Usa las sensaciones y su estructura es el razonamiento. Lo que debe ser pertenece a la ética, a la moral, a la conducta. Su estructura son los sentimientos, las emociones. Las emociones son muy importantes. La emoción conduce, la emoción empuja, hace hacer. La emoción es principal en nuestra conducta y en nuestro comportamiento. Pero esa emoción que nosotros sentimos como seres complejos ya está de otra forma en todos los seres vivos. En una ameba que se acerca e ingiere un alimento y se aleja de un tóxico, ya hay una sensación que es distinta del razonamiento, que es distinta de la cantidad de energía que recibe con la información, que depende del tipo de energía que recibe, que discrimina, de cómo es la sensación con nuestros sentidos. Esa cualidad que tiene la ameba de alejarse del tóxico, de ingerir los alimentos que tienen algunas plantas, de dirigirse hacia el sol o las raíces hacia la tierra, etc., es en los seres complejos como nosotros lo que detectamos como sentimientos, como emociones. Y esos no son conocimientos. A esas son las que determinan la conducta y son fuera del conocimiento, son valores, se los llama valores, que están presentes en todos los seres vivos. Es por ejemplo, lo que le falta a la computadora, los valores. No tienen los sentimientos todavía, no sé si eso va a llegar en algún momento a hacerse. Eso determinaría, junto con la robótica, yo digo, las nuevas generaciones están mucho más cerca de eso, de congeniar la robótica con la informática. Eso los haría transhumanos, Nosotros todavía somos cishumanos, estamos de este lado de la humanidad. La moderna ciencia cognitiva, que ha avanzado muchísimo, y la evolución, lo que ya conocemos hace mucho de la evolución, nos muestran que la conducta moral depende de valores profundos, no de conocimiento, de valores profundos que no necesitan del lenguaje y del razonamiento, que es lo que nos distingue de algunos
especies muy próximas, casi primos, digamos, como son los chimpancés. Cuando se estudia el genoma humano, y se hace el genoma del chimpancé, se encuentra que más del 98% coincide, somos idénticos, más del 98% del genoma. Y ese 1 y pico por ciento que es diferente hace que podamos hablar, hace a nuestro lenguaje. Y nuestro lenguaje nos da nuestra cultura, nuestros conocimientos, y es adquirido, absolutamente adquirido. El lenguaje se hace con signos que son arbitrarios, no son signos derivados, no son símbolos derivados de lo que es cada cosa, sino que le adjudicamos un nombre arbitrario a cada cosa, y eso se aprende de a poco. Hay un gran dicho que es de Erich Fromm, que dice que nacer es un proceso, y es un proceso que dura mucho, y que algunos no terminan ese proceso, no llegan a nacer del todo, porque no llegan al conocimiento, no llegan a las estructuras que hacen al conocimiento ideal, al conocimiento distinto del conocimiento práctico. La moderna ciencia cognitiva y la evolución, entonces, nos muestran que la conducta moral depende de valores profundos que no necesitan del lenguaje ni del razonamiento. ¿Y esto cómo lo han estudiado? Lo han estudiado en entes que todavía no tienen el lenguaje y el conocimiento. Por ejemplo, los niños antes de los 2 años de edad, o los chimpancés que no tienen esa parte del genoma que los hace hablar. Entonces esos estudios se hicieron en ese tipo de individuos, son muy interesantes, y también en niños que pueden estudiar. Los estudios en niños son muy interesantes, porque ¿cómo hace uno para saber qué siente y qué hace un niño antes de que hable? Han hecho estudios, por ejemplo, que hacen con signos, con dibujos, con gráficos móviles, con computadoras. Le muestran, por ejemplo, un cuadrado que está ascendiendo por una cuesta, y viene un triángulo que lo molesta y no lo deja subir, y un círculo que lo ayuda a subir. Y después se detecta dónde ponen más atención los niños, qué es lo que les gusta más y quieren más. Quieren mucho más al círculo que ayuda que al triángulo que no los deja subir. Y así siguen haciendo cosas. Hacen, por ejemplo, con títeres, un títere que quiere sentarse, uno que lo molesta y otro que lo ayuda, y sucede lo mismo, y eso después lo van complicando y van estudiando esos sentimientos, porque son sentimientos morales, conductas, ¿no? ¿Por qué les gusta más uno que otro? Por lo que hacen, por las conductas. Y para unos está bien y para otros está mal. Entonces estudian eso. Y en los chimpancés también estudian, hay estudios formidables, ¿no? Hay unos primos de los chimpancés que son los bonobos. Los chimpancés se comportan mucho como nosotros, llevan adentro ese sentimiento de cazadores, porque los chimpancés también son vegetarianos, pero hacen partidas de cazas de otros monos más chicos que se los comen y los cazan. Entonces son cazadores, como hemos sido nosotros en un principio, y también son recolectores porque comen vegetales. Entonces nosotros llevamos adentro todavía esa agresión del cazador, esa agresión del que cuida su terreno del recolector. Y ellos llevan eso. Y además tienen un sistema de jerarquías, que es el otro elemento que hay que tener en cuenta, ¿no? En todos los animales que viven en sociedad hay 2 cosas muy importantes. Una, que para sobrevivir como sociedad tienen 2 sentimientos que ya describió Darwin: la simpatía y la empatía. La simpatía es no dañar al otro, ayudar al otro, que son 2 de las cosas que decimos en la regulación de la investigación clínica: ayudar y no dañar. Pero además está el sentimiento de empatía. El sentimiento de empatía es ponerse en el lugar del otro. Ponerse en el lugar del otro
significa admitir que el otro es distinto, que es uno distinto de uno y que tiene tanto derecho como nosotros a la libertad. Eso hace también dos cosas en la libertad. Tiene que ver con la autonomía que buscamos y el consentimiento informado en la regulación de los ensayos clínicos, y también tiene el sentimiento de libertad y de autonomía. Esa autonomía que tiene también le da la libertad, y esas dos cosas juntas indican la justicia, la igualdad, la justicia. Esto ya es enunciado, descubierto por nosotros, los seres humanos, en nuestra cultura, en la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad. Incluye todo eso, y eso tiene que perfeccionarse, y tenemos que llegar a una moral única para todas las culturas. Deberíamos tener esas premisas profundas tanto para los japoneses, los chinos, los árabes, los occidentales, los cristianos, los judíos, los católicos. Para todos deberíamos tener una sola moral derivada de esos sentimientos, de esos que llamamos las raíces profundas de la moralidad. Pero además en nosotros hay otra cosa más que también está en todos los animales que viven en sociedad, que nos agrupamos, nos estructuramos en jerarquías. Eso está también en los chimpancés. Está siempre el animal alfa, que es el que manda, el que tiene derecho a elegir para el sexo y para el alimento. Eso aparece notablemente en las gallinas, con la ley del picoteo. Las gallinas en general, la jerarquía máxima la tiene el gallo, pero después entre las gallinas hay una que primera es la alfa, y después viene la segunda, la tercera, la cuarta. Y cuando comen, cuando uno les da el alimento, el primero que come es el gallo, después la gallina 1, o la gallina alfa, después la 2, después la 3, después la 4. Y además el picoteo, el gallo puede picotear a todas, y la gallina alfa puede picotear a todas menos al gallo, y así sucesivamente. Eso se llama la ley del picoteo. Y eso en realidad existe en toda estructura y en toda sociedad. Y una de las cosas es que, además de esas raíces profundas que decimos de la conducta, está la cultura que hace que cada uno de nosotros tratemos de ubicarnos dentro de esa jerarquía y tener una máxima jerarquía para tener el máximo derecho al sexo y al alimento. Y eso se produce también en los hombres. Y eso es lo que hay que compaginar, que congeniar con las raíces profundas de la conducta. Es lo que hace que muchos se desvíen de esa conducta por esa ambición que les da la individualidad de las jerarquías que se van haciendo en las distintas sociedades. Bueno, eso era lo que queríamos conversar y un poco discutir, examinar, en cuanto a que no son solamente un invento de la regulación las conductas y las premisas que ponemos en investigación clínica. También obedecen a raíces profundas que tenemos acerca de la moral y de la ética. En realidad la ética es el estudio de la conducta, de la moral, es la teorización de la conducta y de la moral. Muchas gracias.